El lujo. ¿Qué duda cabe? Los mercados de lujo nunca han sido nuestra especialidad en LATAM. Somos más de materias primas, de vender a granel, pero lo de contar historias sofisticadas para agregar mucho valor es algo en lo que todavía estamos nuevos. Por eso me llamó mucho la atención de este emprendedor mexicano, diseñador industrial de formación, que un buen día se le ocurrió hacer un mezcal. El mezcal es un destilado de agave, parecido, si se quiere, al tequila, pero menos famoso y más relacionado con rituales y temas culturales. El asunto es que a David, así se llama nuestro emprendedor de esta semana, se le ocurrió que hacer un mezcal de lujo podía tener pegada. Y no paró hasta que los mismísimos reyes de Inglaterra celebraron el cumpleaños de la reina brindando con su mezcal. Si quieres saber más sobre cómo llega un emprendedor mexicano a poner su producto en las copas más exclusivas del mundo, cómo se animó a dejar su trabajo fijo, cómo consiguió capital, cómo dio esos primeros pasos para llevar su producto a Londres y también más sobre ese grupo de inversionistas peruanos que creyeron inicialmente en él, no te pierdas esta entrevista que está buenísima. Pero antes, déjame un like y suscríbete al canal, que ya sabes, acá en LATAM Business Stories lo que buscamos es inspirar, contando historias de negocios exitosos, respetuosos del planeta, de las personas y de las comunidades donde operan. Ahora sí, los dejo con David Giles y la historia de Santo de Piedra. Bueno, David, entonces ya estamos empezando. Bueno, esto lo más interesante que he escuchado sobre ustedes y lo más saltante, ¿no? Esto de que los reyes de Inglaterra están tomando el mezcal Santo de Piedra. A ver, cuéntame cómo es eso, cómo lograste eso. Bueno, primero quiero agradecerte el espacio, Roberto. Y sí, mira, Santo de Piedra es una marca que creemos que nació con cierta fortuna. Obviamente ha implicado trabajo, no ha sido gratis, pero tenemos la fortuna de trabajar para algunos de los clientes más exclusivos alrededor del mundo, ¿no? Cadenas de lujo en hotelería, restaurantes con estrellas Michelin, bares listados entre los 50 mejores del mundo, y justamente en 2021, tuvimos la oportunidad de que seleccionaran a Santo de Piedra como una de las marcas que formaron parte de las celebraciones del aniversario de la reina Isabel. Uh-huh. Y fuimos la única marca de mezcal que fue seleccionada para esto, ¿no? De hecho, en los reviews que nos dieron sobre la marca, nos consideraron a la par de whiskies y coñacs de alto perfil por las características tan especiales que tiene Santo de Piedra. Uh-huh. Wow. Oye, pero ya, o sea, esa parte de la historia ya la conocía. Lo que quiero saber es cómo llegaste hasta ahí, o sea, cómo hiciste que de pronto se fijaran en ti. Oye, antes de seguir, ¿estás en teléfono o en computadora? Computadora. Ah, ya, ok. Entonces ahí nomás, no, porque si estabas en teléfono y estabas vertical te iba a pedir que lo cambies. Seguimos entonces. Porque tú me habías contado en la conversación que tuvimos antes que tú desde el principio tenías la idea de lanzar, digamos, por todo lo alto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo hiciste que te dieran bola, digamos, como decimos acá? Bueno, desde mi perspectiva, muy personal, completamente, le tengo mucho respeto al mezcal. Es un destilado que toma muchos años para que simplemente crezca la planta. Es una planta que solo tiene un ciclo de reproducción. Hay características muy específicas en cuanto a la manera de producción completamente artesanal que quería preservar, ¿no? Yo entiendo, y al final todos queremos un negocio que escale, que alcance cierta escala, y para eso necesitas tener cierto volumen. Y desde mi perspectiva, claro que estamos en ello y seguimos trabajando en llegar a donde queremos estar, pero nos dimos cuenta, creo que muy rápido, que si queríamos preservar esas características tan específicas de no sacrificar la edad de los agaves, no añadir ningún tipo de levadura en la fermentación, que nuestro mezcal tuviera un ahumado muy particular, nos dimos cuenta que evidentemente no podíamos entrar al juego de productos masivos, ¿no? Donde ya entras con economías de escala y otro tipo de cuestiones. Queríamos mantener
digamos, la esencia en lo más puro desde nuestra visión del mezcal. Y eso nos hizo entender que, bueno, si queremos tener un producto con características muy específicas, evidentemente nuestros costos y el precio va a ser completamente distinto y estaríamos jugando en una liga, en un nicho distinto, ¿no? En ese sentido nos dimos cuenta que, bueno, un nicho que estaba en ese momento completamente abierto desde nuestra perspectiva era el segmento high-end, el segmento de lujo, y fue así que nos pusimos a empezar a analizar, bueno, cuáles son los mercados más importantes para la industria del lujo, cuáles son los drivers principales de esos mercados, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que Reino Unido era el mercado que nos iba a permitir entrada, por ser un mercado, una meca para las industrias de lujo, para las marcas de lujo. También nos dimos cuenta de que, bueno, sí, es un mercado que sí está competido, pero en nuestro segmento no tenemos una competencia tan brutal como la que podríamos encontrar en mercados como Nueva York, etcétera, etcétera. Y fue así que decidimos punto de partida Reino Unido. Y bueno, ha sido mucho trabajo, ha sido evidentemente tener un gran producto. También tratamos de atender a nuestros clientes de la manera más específica y otros factores nos han ayudado. Pero tengo un par de preguntas con respecto a lo que acabas de contar. Primero, ¿tú tenías alguna experiencia en el mercado de lujo? Digamos, tal vez habías trabajado antes. Igual seguro después vamos a hablar de ti, pero ¿por qué te atraía el mercado de lujo? ¿Por qué tenías esa seguridad acerca del mercado de lujo? Creo que ha sido mucha intuición. Creo que pasa de pronto con los negocios es que hay que seguir cierto nivel de intuición, ¿no? Tampoco tomar decisiones a lo loco, pero hay que seguir cierto instinto. Y 100% de acuerdo. Antes de entrar al mundo del mezcal, yo trabajaba en museos. Vengo de un mundo completamente distinto, tampoco nada que ver con el lujo. Pero algo que siempre me pareció muy atractivo de ese tipo de marcas es que hay cierta mística alrededor de ellas, ¿no? Siempre hay una cierta... sí, hay como cierta distancia, cierta mística, hay como cierto recelo de las marcas. Y siempre me gustó mucho ese pues sí, ese feeling alrededor de ellas, ¿no? Básicamente ha sido por ahí. O sea, un tema totalmente intuitivo de estar mirando de afuera, digamos. Y por supuesto, toda la explicación de lo que tú tenías que tener un producto de mucho valor agregado, ¿no? Y la otra pregunta que tengo es con respecto específicamente al mezcal. No conozco tanto, sé más de tequila, de pronto ni tanto tampoco, porque no vivo en México ni sé mucho las costumbres, pero ¿hay mezcales así de lujo o ya se percibía que podía haber un mezcal de lujo o siempre ha sido popular? ¿Cómo es el tema del mezcal? Bueno, el mezcal es para ponerlo en contexto, es un destilado de agave, similar al tequila, solo que tenemos una denominación de origen distinta. Como sabes, las denominaciones de origen nos ayudan a proteger productos característicos de ciertas regiones que nos hacen seguir un compliance muy específico en el crecimiento de las plantas, los métodos de producción, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido somos iguales al tequila, solo que producimos en una región distinta y con una variedad de agaves mucho más amplia, ¿no? En esencia, esa es la diferencia del mezcal. Ahora, se me olvidó el resto de la pregunta, perdóname. No, si tradicionalmente es una bebida de lujo, o más bien tradicionalmente es una bebida popular, digamos. Ya, perdóname, sí. Tradicionalmente, el mezcal ha sido una bebida que se produce en varias partes de México. La mayor área de producción es en Oaxaca, en el sureste de México, en esa división. Y el mezcal ahí ha tenido una connotación mucho más ritual. Forma parte del día a día de las personas. Es decir, el boom comercial del mezcal habrá empezado hace no más de 15 años. Previo a ese periodo, se le consideraba en México como una bebida de bajo perfil, de bajo interés, digamos. Y comenzó una revalorización, te diría, hace unos 15 años aproximadamente. Y de ahí se ha ido perfilando, ¿no? Y bueno, dentro del segmento del mezcal hay diferentes nichos. Está el segmento masivo, está el segmento premium, está el segmento high-end. Y cuando tú entraste, digamos, al mercado, ¿hace cuántos años? Entramos al mercado al final desde 2017. Entraron al mercado, pero el proyecto, digamos... Empezó en 2017. O sea, ya. Hace una denominación de origen.
por más que quisiéramos lanzar al día siguiente, teníamos que obtener todas las licencias, las autorizaciones, hay toda una serie de protocolos, pero en 2017 salimos a mercado en Reino Unido. Todo empezó ese año. O sea, y a eso voy, o sea, en esa época, en ese momento, ya había mezcales, digamos, de high-end o de lujo, o era una innovación. Sí, había algunas marcas tratando de apuntalar ese segmento, sí. Ya. Bueno, me parece igual de todas maneras, y esta idea de ir de frente al Reino Unido, ¿no? O sea, decir, ok, ¿dónde está la meca del lujo? ¿No? Y mandarse. En general, y para entrar un poco, tú como emprendedor, ¿qué edad tienes, David? Acabo de cumplir 34 años. Ya no estoy tan... O sea que no es tu primer negocio, me imagino, o por lo menos no tu primera actividad laboral. ¿Qué has hecho antes? No. Antes había estado trabajando en museos. Soy diseñador industrial de profesión. Ajá. Trabajé en museos la mayor parte de mi carrera profesional. Ahí fue mi primer contacto con el mezcal, propiamente, porque trabajaba en un museo en Oaxaca. Y pues la vida me fue llevando, ¿no? Pasé una pequeña temporada encargándome de alianzas estratégicas para un despacho de diseño industrial en México. Pasé una temporada pequeña en una empresa de tecnología donde justo, o sea, las cosas se han ido acomodando, ¿no? Uh-huh. Primer contacto en el mezcal en Oaxaca. Después, en esta parte, en el despacho donde me encargaba yo de hacer las alianzas con otros despachos, me fui formando un poco en cómo armar los acuerdos, cómo negociar. La parte cultural cuando negocias con otros países es súper importante. Tenemos maneras muy distintas de negociar entre los distintos países. Y en me interesa este tema, o sea, porque después vamos a ir al tema de las historias, pero la cultura es clave en esto, ¿no? O sea, tú dices que la parte cultural es distinta, o sea, como que los latinoamericanos de pronto le sacamos menos jugo a nuestra cultura en términos de negocios. ¿A eso te refieres? No. El mezcal sin duda es un producto cultural. Y creo que en general en Latinoamérica tenemos una cultura vasta y muy variada. Incluso en una misma región, en un mismo país, es inmensa. Uh-huh. Sin duda creo que lo podemos explotar más como un producto, pero me refería más a la manera de negociar. Un mexicano negocia distinto a un brasileño y negocia distinto a un estadounidense, donde son, en mi experiencia obviamente personal, son como muy 1, 2, 3, esto, pum, ¿no? Uh-huh. En Latinoamérica como que somos un poco más de, ay, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, hacemos un poquito de bromas, hay más interacción, y ha sido una adaptación, ¿no? ¿Y qué aprendiste? O sea, digamos, me parece súper interesante lo que me dices de justo el hecho de que estabas en un museo y estabas viendo un poco todo esto desde cierta perspectiva, ¿no? Y cuando dices aprendí a hacer deals, digamos, o no, a negociar, ¿qué fue esa cosa importante, digamos, que dijiste, hoy como que acá está la clave? Yo lo dividiría en tres etapas. La primera fue en el museo, justamente, donde conocí al mezcal y me empapé un poco de la atmósfera y como producto cultural, ¿no? Te mencionaba, el mezcal tiene una connotación ritual en las comunidades, ¿no? Es decir, forma parte de la vida de las personas. Cuando nace un bebé en Oaxaca, las personas llevan mezcal para celebrar, ¿no? A la familia y celebran con mezcal. Cuando hay una boda, lo que se toma es mezcal, ¿no? Incluso hay rituales donde se bendice la tierra con mezcal, ¿no? Cuando alguien muere, también el mezcal forma parte del ciclo de vida de estas comunidades, ¿no? En el museo donde yo trabajaba, yo me encargaba de hacer investigación. Hacía museografía y también me encargaba de pronto de hacer un poco de investigación. Y soy una persona en general muy tímida. Y había como una barrera cultural cuando trataba de hablar con algunas personas, ¿no? Cuando trataba de entrevistarlas. Y alguien en el museo me recomendó, me dijo, güey, llévate una botella de mezcal. En ese entonces el mezcal no estaba en boom, ¿no? O sea, había estrellas en la carretera, te vendían mezcal a granel en botellas de plástico. Y sí, recuerdo que llegué, compré una botella,
lo ofrecí como un regalo de respeto para la persona a la que iba a entrevistar. Comenzamos a tomar y después se va la conversación, y es una atmósfera muy íntima la que se genera con el mezcal. A diferencia de otros destilados, se genera una atmósfera muy íntima, ¿no? Hay cierto nivel de conexión que generas conversando con la persona, ¿no? Me refiero a que hay destilados que son un poco más relacionados como con la fiesta, que de pronto llegas a tomar en shots, o bla, bla, bla. El mezcal creo que tiene una connotación muy bonita en el que generas una conexión íntima con la persona que lo tomas, ¿no? Es como en círculos muy cercanos. Ahí fue el primer acercamiento. Exacto. Después, en el despacho de diseño, cuando yo me encargaba de armar los acuerdos, fue un poco de foguearme en cómo negociar, ¿no? Que al final es un intercambio de intereses y llegar a un punto en común, ¿no? A veces alguien se más, a veces alguien menos, pero es llegar a un punto donde haya pues un acuerdo, ¿no? Y en el despacho de tecnología donde trabajé brevemente, ahí yo me encargaba tenían una división en la cual personas con capital y que querían invertir en tecnología llegaban a la compañía y decían, ¿sabes qué? Tengo tantos miles de dólares o tantos millones de pesos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Dónde hay una oportunidad? Y ahí me tocaba yo estaba en la parte donde modelábamos los negocios, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? El mercado indica que pues, el mejor segmento viajes y bla, 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 bla. Y yo me encargaba de modelar qué es lo que iba a hacer, cómo iba a generar ingresos, cuál iba a ser el producto en general, bla, bla, bla. Y ahí fue como que me enfoqué en mezcal, un poco de negociación y un poco de cómo ir encontrando áreas interesantes en los mercados, ¿no? Ha sido todo un proceso que me llevó aquí. Lo dividiría en esas 3 etapas. Qué interesante, parece casi como una teoría de cómo formar un emprendedor. O sea, primero como esta parte cultural, después este lado de la negociación, que obviamente ya me vas a contar, seguramente te ha servido un montón. Y ya después esto de entender los modelos de negocio, de buscar o de entender dónde está el negocio, me parece hoy en día sobre todo es tan importante, ¿no? Así que ese es un poco tu background, David. Y entonces, ¿cuál es el chispazo? ¿Cómo nace la idea de hacer un mezcal? O sea, de meterte tú de lleno a hacer una marca y comercializarla en el mundo del lujo. Bueno, creo, y esto es una opinión muy personal, que de pronto nacemos como con cierta vocación o con cierta intuición las personas, ¿no? Como que siempre he tenido, desde que tengo conciencia obviamente, pues como una vena donde me gusta emprender cosas, ¿no? Es decir, cosas tan básicas como yo en la preparatoria estudiaba alejado de la Ciudad de México y de pronto nos pedían materiales muy específicos y yo les decía, ¿sabes qué? Yo me aviento el viaje, yo compraba los materiales y yo los revendía a mis compañeros, ¿no? Siempre he tenido como esa visión, no sé honestamente por qué, faltaría quizás analizarlo, pero creo que siempre he tenido esa vocación. Y también mucho del enfoque cultural que le di a mi vida en mis primeros años, creo que en buena medida se debe a la formación que tuve en mi familia, ¿no? Mis papás son maestros, mi mamá es historiadora, me llevaba a viajar mucho cuando era pequeño, y siempre sentí como esta intriga como cultural, ¿no? O esta veñita o esta chispa cultural. Y bueno, en la carrera de diseño industrial, evidentemente te enseñan a desarrollar productos, normalmente masivos, etcétera, etcétera. En la carrera me di cuenta que la producción masiva no me gustaba tanto. Y te puedes ir especializando hacia ciertas áreas. A mí me gustó la museografía. Dije, bueno, pues tiene cultural, tiene un poco de diseño, nos vamos por ahí, ¿no? Y fue así ese primer acercamiento a la aproximación cultural de un producto que me llevó al mezcal, ¿no? Claro, bueno, o sea, me sorprende sobre todo el tema de tu... ¿Y tú eres hijo único o tienes hermanos? No, somos 3 hermanos. Ya. Yo soy el mayor, tengo bien. Ajá, mira. Y digamos, entiendo un poco todo el background, digamos, que así, pero hubo como un eureka moment, así, o esto es lo que voy a hacer, tal vez un viaje a Europa, no sé, digo, ¿cómo uniste los dos mundos? Porque a mí esto es lo que más me sorprende, ¿no? De pronto decir, voy a llevar el... Sí,
estaba trabajando en este despacho de tecnología, y donde yo veía que personas llegaban con dinero y hacían dinero, ¿no? Evidentemente nos ponían a trabajar en desarrollar el modelo, y estaba la parte del desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, la parte de marketing. Y fue como, pues que yo también puedo, también podría, ¿no? En ese momento mi lógica, y también quizás me ayudó un poco mi ego en ese momento, pero dije, pues yo también puedo, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, ¿qué me gusta? Me gusta el mezcal, conozco gente en Oaxaca, ya habían tenido un poquito de cómo hacer cierto tipo de negociaciones. Dije, pues mira, sería interesante. Y tal cual, empecé a formar la idea del negocio, empecé a hacer algunas pruebas con amigos, ahí todavía sin certificar, ahí solamente comprobando, oye, ¿qué te parece? ¿Te gusta la marca, la botella? ¿Pero te gusta el mezcal? Bla, bla, bla. Dije, no, pues sí, creo que sí puede haber algo interesante aquí. No tenía capital para iniciar, entonces tuve que aplicar algunos fondos, que ahí entró Fletch, que fueron los primeros que creyeron en la idea. Me dijeron, ¿sabes qué? Si nos interesa, vente a Perú por una temporada. Le dije a mi jefe de despacho de tecnología que estaba muy agradecido por la oportunidad, que había aprendido mucho, que evidentemente me gustaría seguir en contacto, y terminamos en muy buena relación. Le dije, pero pues creo que tengo que empezar mi propio negocio. Me dijo, sí, mucha suerte, bla, bla, bla. Terminamos muy bien, y me fui a Perú y empezó. Fue como rápido. He sido muy afortunado, la verdad, también, ¿no? Has mencionado el nombre, creo, del fondo, que yo no conozco. ¿Es peruano? Es un fondo peruano-americano. ¿Cómo se llama exactamente? Fetch. Fetch. Ya. ¿Y los conociste por correo? Primero por correo. Primero correo, o sea, después videollamada, y después nos dijeron, ¿sabes qué? Creo que está interesante la idea, creo que si nos gusta, y me invitaron al programa. Estuve en Perú una temporada y empezamos todo. ¿Son como una aceleradora? O sea, tienen un programa, digamos, es un mixto de aceleración y fondo, sí, con fondo. Mira, qué interesante. Ahí es que está Raúl. Ahí ¿O a Raúl lo conociste? Roberto, Patrick, que fueron los primeros inversionistas de Santo de Piedra. El Santo de Piedra propiamente empezó con capital peruano. Qué interesante, ¿no? Sí. Mira, qué bueno, qué bueno. Y cuando tú estabas haciendo este pitch, digamos, ya estabas hablando de un mezcal, digamos, de lujo que le ibas a llevar a Inglaterra. Todo ya estaba así perfilado. Ya lo tenía perfilado, ¿no? Obviamente en el camino ajustamos muchas cosas, en el día a día seguimos ajustando cosas, pero ya teníamos perfilada esa idea, sí. Wow, qué interesante. Y para entender, o sea, tú habías, tal vez, ahora que conozco más tu historia, lo que habías visto en la empresa de tecnología era que existía de pronto este ecosistema de gente que invertía, que existían las aceleradoras, y me imagino que te hiciste como como una meta y empezaste a escribir. Obviamente a Fetch no fue al primer fondo que escribiste, debes haber escrito o tratado de contactar un montón de gente, ¿o no? Sí, he sido muy afortunado, de verdad tengo que admitirlo. Ha sido con trabajo, pero también tengo cierta fortuna, gracias a la vida o a los dioses, a lo que sea. Pero Fletch fue el segundo fondo al que contacté. Fue como boom. Sí. Pero sí, en esta empresa de tecnología, parte de lo que yo entregaba era una especie, entregaba como pitches, un modelo, un entendimiento del modelo de negocios, cómo se iba a generar dinero, cuáles eran los principales costos, etcétera, los principales aliados. Entonces me ayudó mucho, ¿no? Fue ahí donde conjunté, pues básicamente todo. Obviamente, ¿no? Yo creo que se ve como sí, mucha suerte, pero se ve que también habías hecho un trabajo muy bien, y justamente de pronto me estoy salteando un poco etapas, pero me da curiosidad en este momento, y de ese plan de lo que hablabas, que podías ganar y podías vender, digamos, de lo que habías estimado, más o menos se ha ido cumpliendo, más allá de los cambios, digamos, Sí, se ha ido cumpliendo. Hemos crecido, creo que bien, a pesar de que prácticamente la mitad del tiempo de Santo de Piedra ha estado en pandemia.
no ha habido un año en el que hayamos dejado de crecer. Al día de hoy estamos en 6 mercados, todos claves para las industrias del lujo. Estamos preparando cosas muy interesantes para 2023 y 2024 ya. No puedo entrar ahorita en mayor detalle, pero podría ser, es muy probable que Santo de Piedra pase a la siguiente etapa con un partner institucional global. Entonces, creemos que vamos por buen camino. Ha sido mucho reto, por supuesto, porque somos algo que quizás valdría la pena recalcar, que me he dado cuenta, al menos en mi experiencia. Sí, en la empresa de tecnología me formé un poco como con el entendimiento de los fondos, las aceleradoras, como que de pronto dije, hay un mar de capital allá afuera dispuesto a poner, y a lo mejor las empresas de tecnología se manejan una dinámica completamente distinta, ¿no? En las capitalizaciones, en las valorizaciones. En el mezcal me di cuenta que es una industria pues mucho más tradicional, ¿no? Si bien hemos innovado en muchas cosas, es una industria un poco más tradicional, entonces la valorización se maneja de una forma muy distinta. El acceso a capital para nosotros en algunos momentos ha sido muy complicado, pero también nos ha hecho tener cierta disciplina, al menos a nivel de estrategia en muchos aspectos, porque somos una marca que funciona con su propio flujo de caja, ¿no? Recién ahorita estamos abriendo una ronda, pero en general nos hemos manejado con aportaciones pequeñas en algunos momentos, pero en general con nuestro propio flujo de caja, ¿no? ¿Y que se puede saber, digamos, de cuánto fue esa inversión inicial de Fletch? Y en todo caso, ¿qué parte de la compañía se diste? Sí, Fletch puso una capitalización inicial de $10,000, si no me equivoco. O sea, fue un ticket pequeño, pero fueron los que no sin creer. Entonces, encantados nosotros, ¿no? Después entró Patrick después de Fletch hubo una negociación porque necesitábamos levantar cierto capital, porque ya habíamos amarrado acuerdos con Londres y nos faltaba ganar así un poquito de lana y toda esa onda. Había 2 potenciales inversionistas, que también fue un aprendizaje, porque ahí esa negociación se nos cayó, ¿no? Y como bien, ya estábamos empezando a programar pagos, etcétera, etcétera. Hicimos unos primeros pagos y con algunos faltantes porque ya considerábamos que iba a llegar el dinero, y se nos cayó la negociación así, ¿no? Una llamada, nos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos ciertas dudas en esto, no vamos a entrar, ¿no? Y fue, recuerdo esa frustración ese día que me fui a caminar a un parque, caminando con mis perritas, y no me senté a llorar, pero sí me senté como muy devastado en el parque. ¿Qué voy a hacer, no? O sea, ya tengo el acuerdo armado en Londres, pero aún así nos falta lana, ¿no? Para empezar. Y pero ya tenías, digamos, el comprador, por decir así. Ya habías ido a Londres, bueno. Ya teníamos el comprador, entró Patrick, después entró Raúl y... Perdón, ¿quién es Patrick? Lo has mencionado varias veces, pero... Patrick, Roberto y Raúl son los inversionistas peruanos con los que empezó la compañía, ¿no? Digamos, tal cual empezamos con capital peruano y ya de ahí hemos ido avanzando. O sea, ¿eso es independiente de Fletch? Sí, digamos, independientemente de Fletch entraron Patrick y Raúl como inversionistas. ¿Por qué no sé? A Raúl lo conozco, pero a Patrick no. Entonces, ¿Patrick qué? Patrick Hennig. Ya, no. Sí, paso. Después te paso el contacto. Ya, buenísimo. Pero ahí me faltó algo, porque cuando tú haces la aceleración y todo, veo que inmediatamente ya te mueves hacia... O sea, yo estoy percibiendo que tú le das tal vez mucha más importancia en esta etapa al tema comercial que al tema del producto en sí. ¿Puede ser? ¿O sí, paralelamente estás viendo el producto? Fue paralelo, ¿no? En mi entendimiento muy personal, puedes tener un gran mercado, pero si no tienes un producto que funcione, pues ahí está el mercado, ¿no? O puedes tener un producto increíble que te gusta a ti, pero si no tienes mercado, igual no tiene sentido. Claro. Fue una combinación de las dos cosas, ¿no? Estábamos en desarrollo de producto, obteniendo licencias, y justo recuerdo que parte de nuestro due diligence en ese momento, Patrick en ese momento nos acompañó a Londres. Dijo, ¿sabes qué? Quiero ver la seriedad de tus compradores, quiero ver si tienen entendimiento del mercado, etcétera, etcétera. Y sí, nos fuimos a Londres, como 4 o 5 días, no recuerdo exactamente, pero hicimos un due diligence del mercado, ¿no? De que nuestra tesis de negocio efectivamente tenía sentido, ¿no?
Entonces nos dimos cuenta de que sí, nuestro distribuidor en ese momento tenía los contactos que necesitábamos, que conocían el segmento del lujo, que el mezclado era un fit para ese mercado. Y sí, Patrick nos dijo, firmamos cuando regresó él a Perú, pero desde que estábamos despidiéndonos en el aeropuerto, me dijo, ¿sabes qué? Sí voy a ir para adelante. Yo entré como con un poco de calma, y dije, bueno, ya vamos a poder al menos salir vamos a poder lanzar, ¿no? Y lanzamos en el que en ese año era el mejor cóctel bar del mundo, ¿no? Ese fue nuestro primer cliente. Oh, wow, nada menos. En Londres, en Inglaterra. Ese año el mejor bar del mundo estaba en Londres y ese fue nuestro cliente inicial. ¿Cómo se llama? Se llamaba en ese entonces Dandelion, después el bar cambió de nombre a Lioness, pero ellos fueron los primeros. Y, digamos, ustedes regresaron de Londres de ese primer viaje ya con una cifra, o sea, ¿tenían un pedido, tenían algo? Ya teníamos el pedido, o sea, ya teníamos el pedido antes de ese viaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero Patrick, pues obviamente como inversionista tratas de proteger tu dinero, nadie se pelea con su dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Y de cuánto era ese pedido, si se puede saber? En ese entonces eran 2 pallets, si no me recuerdo. Eran equivalentes a 600 y cacho de botellas. Ya. Y para tener una idea y entender un poco lo que ha sido el crecimiento, esto fue 2017. Hoy, por ejemplo, año 2022, ¿cuáles son tus digamos, previsiones de ventas para el 2022 en botellas? Bueno, si nos damos a número de botellas, este año estamos calculando, ahorita estamos en producciones de cierre de año y esperando algunos pedidos adicionales, pero estaríamos pensando en este año, si todo nos sale como estábamos esperando, estaríamos cerrando con cerca de 40 pallets, que estaríamos hablando de... el cálculo bien. Uh-huh. Arriba de 12,000 botellas, más o menos, ¿no? Oh, wow. Sí que crecieron, ¿eh? La industria aún así es una marca relativamente pequeña, la industria es masiva. No solo la del mezcal, la industria del alcohol es masiva, ¿no? Entonces, pero si partimos de que empezamos sin dinero para empezar este negocio, creo que ha sido bueno. Sí. Y ahora, regresando un poquito entonces a lo que te había preguntado antes, el producto, me imagino, estarías diseñando la botella, que tenía que ser muy especial, estabas en el producto mismo. Tú tienes tu propia destilería, maquilas, o sea, y acá viene una parte además muy importante que tiene que ver con los productores, que es algo importante en tu propósito. Pero cuéntame un poco a grosso modo cómo es que fabricas o sea, hasta dónde te involucras en tu mezcal, digamos. Bueno, a lo largo de estos años hemos hecho ciertas inversiones en agaves, por ejemplo, en algunas cosas en las envasadoras, etcétera, etcétera. Pero en la zona donde producimos nosotros, y que tienes un gran punto, parte de lo que yo hacía en el museo, voy a irme un poquito hacia atrás, uh-huh. Es que Oaxaca es un estado culturalmente muy vasto, es un estado muy grande, es un estado donde hay 16 o 17, no recuerdo exactamente, grupos indígenas distintos, con diferentes lenguajes y diferentes expresiones textiles, etcétera, etcétera, culturales. Pero también es uno de los estados más pobres, ¿no? Es el segundo o el tercer estado más pobre de México. Y es un tema muy complejo que no quiero politizar, hay muchos factores. Uno de ellos es el, desde mi perspectiva también muy personal, es el sistema político, ¿no? En Oaxaca hay lo que llamamos cacicazgos, ¿no? Como ciertos cotos de poder locales. Mucho de la tierra es propiedad comunal, no hay propiedad privada. Entonces las empresas difícilmente llegan a invertir en ese tipo de regiones. Lo que hicimos en ese sentido es tenemos contratos de futuro respecto al agave. El agave es nuestro, la tierra no, por ejemplo, ¿no? Ahí hemos tenido que jugar un poco y adaptarnos. Pero también creo, en la visión inicial de Santo de Piedra, queríamos, si bien no pretendemos salvar el mundo, etcétera, pero creemos que sí podemos ayudar a que sea un poco más ligero para las personas, ¿no? Evidentemente, como cualquier negocio, nuestro principal objetivo es crecerlo, escalarlo, que sea redituable para los inversionistas, para nosotros, pero también creemos que tenemos que ser inclusivos con la comunidad, ¿no?
y donde lo producimos, que es una pequeña población en la Sierra Sur de Oaxaca, en ese entonces pues, prácticamente casi no había nada, ¿no? Y al final, como pasa en casi cualquier industria, se suele hablar del maestro destilador, del maestro tequilero, del maestro mezcalero, etcétera, etcétera, que es como la cara, pero detrás de una producción hay más familias involucradas, ¿no? Están los gimadores, están las personas que ayudan a una cocción, cargar un horno de agaves es pesadísimo, son hornos que se llenan con 4 o 5 toneladas de agave y que requieren mucho trabajo de varias personas, ¿no? Entonces, al final queríamos ser justos en la manera de trabajar, ¿no? Y dar trabajo a la comunidad, ¿no? Que es parte de lo que hacemos y seguimos y creo que seguiremos haciendo, esa es nuestra visión. Pagamos precios justos, un poquito arriba de la media, ¿no? También tenemos iniciativas en la comunidad enfocadas hacia el área cultural, tenemos una colección de arte popular, etcétera, etcétera. Entonces hemos tratado de sí ser un negocio, por supuesto, pero también de generar un impacto dentro de la comunidad donde trabajamos. Esto me parece súper importante y súper interesante, y sobre todo desde el ángulo que me gusta darle normalmente a los casos que cuento, ¿no? Porque a mí me gusta poner un poco el puntero en el tema del storytelling, ¿no? Y me acabas de contar esta historia. O sea, yo creo que sobre todo en los negocios conscientes, que es de los que yo hablo, o sea, la historia es muy importante porque tú estás saliendo a vender un producto probablemente a un valor mayor del que mucha gente le da, pero justamente porque tiene una historia, ¿no? Y porque sabes que estás beneficiando a un grupo de gente, que estás adicionalmente a hacer el negocio divulgando un tema cultural, estás aprovechando en el buen sentido, digamos, una serie de activos del país y de la región, ¿no? Entonces, y por otro lado tú me dices que desde el principio te fuiste a Londres, hiciste el pitch, o sea, el storytelling ha estado siempre ahí, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cuál es esa relación? ¿Cómo era? ¿Cuál fue o en qué momento descubriste cuál era esta historia? Bueno, me gusta pensar, a lo mejor una visión quizás muy romántica, pero me gusta pensar que, independientemente de donde te encuentres, todos nombramos al mundo con palabras, ¿no? Y nos emocionamos de las mismas cosas aquí en China y en Japón, ¿no? Es parte de nuestra esencia humana, ¿no? Y creo que también conectamos con las historias, ¿no? Con las historias personales, familiares. Nos ayuda a empatizar y a conectarnos. Las historias nos conectan, desde mi perspectiva. Y así es como hemos construido la historia de Santo de Piedra. Tenemos un gran producto, sí. Y sí, seleccionamos, por ejemplo, los terruños donde crecemos los agaves por una razón muy específica, de altitud, de clima. Hay cierta humedad marina que llega y que le da a nuestro mezcal unas características muy específicas. Es decir, todo lo que contamos es real, está ahí. Solo tratamos de conectarlo de la manera que haga que las personas comprendan a la marca como lo que intenta hacer, no solo como un destilado, ¿no? Que sí lo somos, pero también somos otras cosas alrededor de, ¿no? Entonces, sí, estas historias, esta manera de construir las historias nos ayudan, ¿no? Y evidentemente, a pesar de ser una sola historia, tiene varias aristas y hay stakeholders a los que una arista les interesa un poco más que a otros. Hay otros stakeholders a los que otra arista puede ser más interesante, ¿no? Y es una misma historia. Y quiero hablar stakeholder por stakeholder, ¿no? Justamente. Por ejemplo, los primeros, los inversionistas, digamos. Supongo que tuviste que hablar de esta historia. ¿Y cuál es la arista que les impactó? En el caso de los inversionistas, obviamente fue el impacto positivo que estamos generando. Y evidentemente que fuera rentable, ¿no? Y que tuviéramos un mercado y una posibilidad de escalar el negocio, ¿no? Entonces, para ellos esas fueron las 3 claves, ¿no? Escalabilidad, impacto y que fuera redituable, ¿no? Y en esas 3 cosas enfocamos la historia. Okay. Y después te vas a Londres y encuentras, digamos, los distribuidores, los que te van a comprar originalmente. ¿Y cuál es la historia que les cuentas?
Y para ellos, por ejemplo, era mucho más interesante entender cuál es el uniqueness del producto, ¿no? ¿Por qué seleccionaste el terruño? ¿Por qué esa edad de los agaves? ¿Cuál es tu mezcla de maderas? Ahí está un poco más enfocada hacia el producto, enfocada hacia cuál es el margen que ellos pueden obtener, ¿no? Al colocar el producto en el mercado, ¿no? Y en esos dos aspectos se enfoca, digamos, lo que conversamos con ellos, ¿no? A los bares, por ejemplo, es distinto. A ellos les interesa un poco conocer también el uniqueness del producto, pero también les interesa, o a los restaurantes, varios restaurantes, pero les interesa obviamente el uniqueness del producto porque es tan particular, porque es tan único, pero ahí otra vez entra un poco más en juego la parte del impacto, ¿no? Entonces, es una misma historia, diferentes aristas, y solo hay que entender qué es lo que podría interesarle más a un stakeholder, ¿no? Sin demeritar los enfoques específicos. No, se entiende, pero me parece súper interesante la diferencia que has hecho entre el distribuidor y el bar, porque el bar está más cerca del consumidor final, ¿no? Y probablemente ahora cuando te preguntes por el consumidor final, sí me vas a decir que el tema del impacto es muy importante con él, ¿no? Porque me imagino un restaurantero, me imagino un bar contando esta historia así, y diciendo prueba este mezcal y contando por qué, y hablando de cómo se produce, del impacto que tiene en esas poblaciones, etcétera. Es potente, ¿no? Sí. Algo que pasa en la industria de la hospitalidad y que a veces creo que no le damos el peso suficiente, a veces que las estrellas son los chefs o los bartenders, etcétera, etcétera, pero mucho lo que también enfocamos nosotros en las capacitaciones y en todas las bocas y que damos es con el personal de servicio, con el personal de mesa, porque ellos al final son el contacto final con el consumidor, ¿no? Y si ellos están enamorados de la marca y están convencidos de lo que estamos vendiendo, creamos esas conexiones profundas con el cliente, ¿no? Entonces, sí, esta parte de la historia al final impacta muchísimo en el consumidor. Pero qué interesante. ¿Y cómo haces llegar la historia a este personal, digamos, de primera línea, ¿no? Los bartenders, los mozos, los maîtres, me imagino, los recomendadores. Bueno, tenemos, como toda la industria, tenemos un programa de advocacy. Algo que también creo que ha sido interesante y qué bueno que estamos tocando este punto, el ser una marca como que ha ido creciendo con su propio capital de cierta manera, nos ha hecho también buscar ciertas innovaciones para ser más eficientes, ¿no? Y por ejemplo tenemos un programa de advocacy en el cual damos todas estas capacitaciones de manera virtual. Tenemos un servicio 24/7 abierto para todos nuestros clientes. Como te comentaba, trabajamos para seis mercados ahorita. Por estos 6 mercados están en 4 continentes. Los usos horarios de pronto son loquísimos. Y para hacer nuestro trabajo más eficiente, creamos una plataforma digital de acceso 24/7 donde atendemos todos los requerimientos que pueden llegar a tener, ¿no? Y damos estas capacitaciones, contamos nuestra historia, sin importar dónde estén, ¿no? Porque pues, también nos gusta dormir. Entonces, si alguien en Japón necesita acceder a cierta información, entra a la plataforma. O si alguien en Sudáfrica necesita entrar, también, ¿no? Entonces, la tecnología nos ha ayudado a ser un poco más eficientes y evidentemente nos ayuda a contar nuestra historia, ¿no? Porque como somos una marca más pequeña, no podemos contratar 5 o 10 personas en cada mercado, ¿no? Para que hagan ese trabajo de contar la historia y de las bocas, ¿no? Entonces, lo digitalizamos y nos ha funcionado bien. ¿Qué quiere decir? Que hay videos donde, por ejemplo, porque me da mucha curiosidad entender el nivel de estas interacciones. ¿Qué tipo de persona marca, digamos, o se mete a la plataforma y qué tipo de preguntas hace, por poner ejemplos? Es una plataforma digital. Las cuentas para nosotros son los bares, restaurantes, hoteles, retail, ¿verdad? Tienen un link de acceso, una clave de acceso, mejor dicho, que entran a una plataforma dentro de nuestro website donde están los rituales del mes, donde contamos un poco más sobre la historia del producto, donde pueden entender por qué nuestra mezcla de maderas es tan única y que le da a nuestro mezcal un ahumado muy sutil, o por qué van a encontrar notas muy salinas en cada edición de Santo de Piedra. Encuentran mucha información sobre el producto, mucha información sobre nuestros rituales de consumo que vamos actualizando todo el tiempo. Que en Santo de Piedra, por el segmento en el que estamos muy enfocados al segmento gastronómico y también a ciertos bares, pero
que solo están en ciertas listas y cierto tipo de cócteles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ha sido mucho perfilamiento, ¿no? Pero todo eso está, digamos, de manera digital y las personas pueden contactar, o sea, un maitre o un bartender o un jefe de barra, un jefe de servicio puede darnos un requerimiento muy específico, no sé, necesitamos que nos desarrolles un ritual donde se resalten los aromas, ¿no? Entonces, nosotros damos la respuesta, pero todo lo hemos digitalizado para hacerlo más eficiente. A lo que te refieres es que de pronto es como una especie de frequent asked questions, ¿no? O sea, y me refiero que a medida que van entrando buenas preguntas, las vuelves, digamos, una respuesta frecuente y está en un video o en algo que la gente puede encontrar, algo así. No sé si diría que es un frequently asked questions. Creo que es más una especie de academia, ¿no? Donde se aprende sobre el mezcal, donde hay, sí, rituales, hay cierto material en videos, hay ciertas fotografías, pero es como abrir un poquito el mundo del mezcal en general y el mundo de Santo de Piedra, ¿no? Porque, sí, nuestras diferencias son, tenemos terruños muy específicos, todos nuestros agaves provienen de una sola plantación, tenemos una mezcla de maderas única en cada una de nuestras ediciones para la cocción de los agaves, que le da un perfil distinto a nuestros ahumados. Todas nuestras fermentaciones son salvajes. Entonces, queremos que las personas entiendan esto, ¿no? Sí, es una especie de formación alrededor del mezcal. Y hablando habemos hablado, digamos, primero de cómo la historia impactó a los inversionistas, después cómo a los distribuidores, finalmente cómo estás llegando a los que están ahí cerquita del consumidor. Y tienes manera de llegar al consumidor, ellos entran a tu página, miran, aprenden también. Hay gente que consume el producto más allá en los bares, o sea, se lo compra para su casa. Sí, dentro de la industria de destilados hay dos grandes canales, el on-premise o el on-trade, que es básicamente hoteles, restaurantes, digamos hospitalidad, la industria de la hospitalidad, ¿no? Donde el producto se consume y ahí se generan los rituales. Y está el love trade o el love premise, que es, digamos, propiamente el retail y que también tiene la parte del e-commerce ahora, ¿no? Y ahí es donde las personas se llevan el producto para su casa, lo toman de anaquel, ¿no? Y ahí trabajamos para clientes como Harvey Nichols, que es todo un icono del retail de lujo, por ejemplo, ¿no? Son nuestros retail, 2023 vienen algunos nuevos. Y sí, también es un componente. Pero me decías que hay como dos grandes mercados. Ese, y supongo que el otro es el de, no sé, supermercados, o sea, gente que compra el producto. Digamos, nosotros hemos tratado de ser como muy específicos. Algo que nos gusta mucho de las marcas de lujo es que hay cierta distancia y que desde nuestra perspectiva el lujo no se trata de vender cosas caras ni de brag, como alardear, ¿no? Somos un producto caro. No. Creemos que el lujo es algo que cuando lo encuentras es un momento especial, ¿no? Y lo necesitas adquirir. Hay como cierta barrera que, híjole, estoy encontrando el producto ahorita. Juegas mucho con la escasez, ¿no? En la industria del lujo también. Entonces, Santo de Piedra, por estrategia, no nos vas a encontrar en un supermercado con otras marcas, ¿no? Okay. Si nos vas a encontrar en retail, nos vas a encontrar en Harvey Nichols, por ejemplo, ¿no? O en tiendas especializadas con marcas muy características como The Whiskey Exchange. Entonces, también ha sido parte de cómo perfilamos la marca, ¿no? Es decir, sí, mantener esa distancia y encontré Santo de Piedra, lo necesito. Es como súper buena estrategia, súper buena. Difícil de implementar este tema de diferenciaciones de marcas. Yo lo he visto, por ejemplo, con Nike, ¿no? Que tienen una estrategia similar. O sea, cierto calzado puede estar en ciertas tiendas, cierta, ¿no? Y es difícil a veces que no haya reventa por abajo del mercado, etcétera, ¿no? Creo que no nos hemos encontrado con reventa fuera del mercado porque estamos muy regulados, pero jugar con la escasez es interesante, ¿no? Por ejemplo, dentro del Santo de Piedra tenemos 3 universos, ¿no? Está nuestro Santo de Piedra Reserve, que es mezcal disponible todo el año, todo el tiempo.
Obviamente, digamos, jugamos con volúmenes distintos, pero está todo el año disponible, ¿no? Tenemos lo que llamamos las Rare Editions, que es nuestro siguiente nivel de cómo jugamos con el lujo, ¿no? Y que voy en este sentido de lo que te decía, cuando la naturaleza te provee algo, es un momento de celebración. Y las Rare Editions son justo eso. No tenemos control sobre lo que vamos a producir. El maestro mezcalero, Isaías, va a la montaña y dependiendo de los agaves silvestres que encuentre, son los que se producen. ¿No? Es decir, puede haber una edición que produzcamos madre cuiche o produzcamos mezcal jabalí o tepestate. Para cada uno de estos mezcales haremos una mezcla de maderas única. Y evidentemente, como la naturaleza es la que nos da cierta cantidad de agaves, la producción es distinta. Entonces hay ocasiones en las que hay lotes de 150 botellas, hay ocasiones en las que hay lotes de 200 botellas, el más pequeño que hemos podido producir ha sido de 80 botellas, y esas botellas, esa edición, tenemos ya una lista de clientes. Les decimos, ¿sabes qué? Nuestra siguiente edición es un Madre Cuiche, son 80 botellas, y se prevenden, ¿no? Un poco como lo que pasa con los tenis, tenemos cierta lista de clientes, y en general esas ediciones, cuando son muy especiales, antes de que salgan de la destilería, ya están apalabradas. Qué bueno. Y eso, me dijiste que había 3. Este es como el... Este es nuestro Rare Edition, y viene una tercera en 2023. Vamos a entrar al mundo de reposar. Ahí viene algo... Claro, puede estar con tantos detalles, pero viene algo interesante. Creo que va a ser muy innovador para la categoría, porque estamos haciendo una selección con barricas de lo mejor del mundo, ¿no? Es decir, va a haber barricas de Escocia, va a haber barricas de Estados Unidos, va a haber barricas de España, va a haber barricas de lo que te imagines, y vamos a producir lotes reposados en lo que ya consideramos una colección de barricas con lo mejor del mundo. Y para tener una idea, sí podemos hablar de precios, ¿no? De los precios de las botellas. O sea, la Reserve, digamos, el que está disponible todo el año, el que, digamos, tu categoría, por decirlo, más accesible. ¿En cuánto se vende una botella? Que creo que es de 700 mililitros, ¿no? Nuestro estándar es de 700 mililitros. Solo para algunos mercados, por regulación, producimos en 750, como Estados Unidos o como Sudáfrica, que ahí sí, por regla, son 750 mililitros. En el caso de la edición Reserve, y dependiendo un poco de los impuestos y costos de importación, etcétera, etcétera, pero en anaqueles está entre 70 y 75 dólares, más o menos. Las ediciones, las Rare Editions, cambian un poco de precio por la cantidad del agave, pero en promedio están entre 120 y 140 dólares. Y nuestra siguiente edición probablemente va a rondar los 100 dólares por botella. Wow, bien, es un súper buen valor, ¿no? Estamos hablando de un producto que me imagino tiene varias X encima y que eso se comparte, como hemos dicho, con todo ese lado de producción, etcétera, ¿no? Y además están haciendo una empresa que crece, ¿no? Y hablando de crecer, pero espérate, todavía me interesa algo más sobre el alcance del storytelling. Digamos, ¿cuántos empleados son ustedes? Fijo tenemos 3 personas que estamos, digamos, en el día a día, y eventuales, cuando tenemos tapadas o destilaciones o cocciones, o cuando hay cosecha de agaves, pues el número se amplía a 15, 20 personas, ¿no? Dependiendo de qué tanto vayamos a producir, envasar. Y que al final, sí, el mezcal es un destilado, pero como cualquier cadena y como cualquier producto, hay también aristas, ¿no? Está la gente que cosecha los agaves, está la parte de la tapada, la destilación. Algo que nunca nadie pela está en el envasado, quién pone las etiquetas. En el caso del Santo de Piedra, como el papel está hecho a mano, las etiquetas se pegan a mano, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo ahí detrás. Incluso hay una persona cuando estamos en envasados, etcétera, etcétera, que pone los números a la botella, ¿no? Cada botella lleva un número firmado, pero lleva una numeración hecha a mano y una firma. Entonces, hay muchas manos detrás de un solo producto, ¿no? Que es interesante. No, y a lo que me refería en todo caso, justamente todo ese grupo que conforman tanto los empleados como los proveedores, por ejemplo, me imagino un productor de agave,
al que tú le haces una compra de futuro, ¿no? Me imagino, o sea, creo que lo explicaste antes, ¿no? Ok, estos agaves, todo lo que se va a cosechar ya está comprado, pero igual él los sigue cuidando, digamos, ¿no? O sea, él sigue siendo alguien que está en la cadena, ¿no? Claro. ¿No? Sí, o sea, hay toda una cadena de impacto, me atrevería a decir, ¿no? Justo. E incluso si nos queremos ir antes del productor que crece los agaves, hay viveristas, ¿no? Que tienen las semillas, que están haciendo mucha investigación, y que desde ahí va la cadena, ¿no? Desde quien pone una semilla, la pone a crecer antes de que la podamos plantar en la tierra, ¿no? Entonces, hay todo un impacto alrededor de una industria. Y justamente a eso quería llegar. ¿Cuál es la parte de la historia que impacta más a este grupo de stakeholders, o sea, a los empleados, a los proveedores, a la gente que de alguna manera son protagonistas del otro lado de la historia? Creo que de cierta manera es que formamos parte de la construcción de algo que quizás nadie vio venir en su momento, ¿no? Dentro de Santo de Piedra, pues al final soy de las personas más jóvenes. Nuestro maestro mezcalero tiene 50 y tantos años. O sea, él ya estaba en el mundo antes de que yo naciera, por ejemplo. Y algo que creo que hemos construido con Santo de Piedra ha sido una especie de comunidad, en el sentido de podemos crear algo que el mundo valore, algo que esté formando parte de las celebraciones reales, ¿no? Me atrevería a afirmar que hace 15 años nadie se imaginó que un mezcal iba a poder formar parte de una celebración real, ¿no? O que iba a estar en tiendas como Harvey Nichols, o que íbamos a sacar colecciones privadas para clientes de alto perfil, ¿no? Creo que nadie había visto eso. Entonces creo que cuando compartes esa visión, los haces sentir que forman parte de algo, ¿no? Y claro, somos muy claros, y yo también a veces soy como muy claro en el sentido de no pretendemos cambiar el mundo porque somos una compañía. Sabemos que hay muchas cosas que cambian el mundo, sí, pero solo queremos hacerlo un poquito mejor. No crear una revolución, ¿no? Creo que estamos, a desde mi perspectiva, creo que un poco aterrizados en ese sentido, ¿no? Pero sí queremos crear un impacto y creo que hacerlos sentir que forman parte de esto es importante. Aparte que me parece súper interesante el hecho de que, o sea, es una misma historia, ¿no? Pero hacia los compradores, hacia el mercado, justamente impacta la historia de estos productores y de este grupo de gente que está, digamos, si quieres, mejorando, ¿no? Teniendo otra visión y otra perspectiva. Y por otro lado, cuando te das vuelta y compartes la historia con ellos, lo que hay es mucho orgullo, ¿no? Porque a ellos ese otro lado, el saber que están llegando a un mercado con un valor agregado, que la gente paga por su producto, los hace felices y los hace sentirse orgullosos. Entonces es la misma historia que funciona de diferente manera en cada uno de los extremos, si quieres, de los stakeholders. Me parece genial, me parece interesantísimo. Y de verdad es bien poderoso. O sea, por ejemplo, cuando formamos parte de las celebraciones reales en Reino Unido, nos regalaron un libro donde estaban algunas notas y todo muy relacionado a las celebraciones de la reina, pero donde también estaban las marcas seleccionadas, ¿no? Es un libro muy bonito, muy bien producido y todo, pero cuando mostré el libro, una de las copias que nos dieron a la gente que estaba detrás en la producción, al mezcalero, etcétera, de verdad es una sensación bien bonita para ti, obviamente, pero también creo que muy bonita para ellos porque su trabajo, un trabajo que nadie valoraba, pues está, digamos, o formó parte de, me atrevería a decir, una de las fiestas más exclusivas del mundo, ¿no? Absolutamente. Entonces, creo que es una sensación me atrevería a decir que es difícil de describir. ¿Y cómo llegaste ahí? Porque no hemos hablado. O sea, ¿cómo llegaste a estar en el cumpleaños de la reina? ¿Eso es el jubileo? El jubileo fue un año después. Fue porque mucho de los negocios se trata de construir relaciones, ¿no? Y las relaciones las construyes con historias, obviamente con cierta empatía, cierta afinidad, obviamente. Y ha sido mucho trabajo, pero hemos sido muy afortunados porque hemos conocido a las personas correctas en el momento indicado, me atrevo a decir.
Y mucho de ello ha sido porque hemos elegido bien nuestros clientes, nuestra manera de vender el producto. Y ahí fue un cliente, tal cual, encontró a Santo de Piedra en un restaurante, le gustó mucho. Da la casualidad que esta persona formaba parte de St. James House, que es la organización, digamos, que hace todo este tipo de celebraciones reales y que se encarga de la parte del PR. Y le gustó la marca, nos escribieron, ¿sabes qué? Sí, podemos hacer algo, sí. Les contamos la historia de por qué es tan único, cómo lo producimos, cómo seleccionamos a nuestros clientes. Y dijeron, aquí este es un match perfecto, ¿no? Y sí, hicimos ese partnership con Rolls Royce, por ejemplo, y con Bentley, ¿no? Cuando formamos parte de estas celebraciones, lo hicimos en una alianza con Rolls Royce y con Bentley. Entonces... ¿y qué implicaba esa alianza? ¿Qué significaba? Hicimos eventos conjuntos durante esas celebraciones y justamente, ¿no? Se comparten, aunque son dos productos distintos, un coche y un mezcal, lo que sí compartíamos en común es todo está hecho a mano. O sea, no se aceleran procesos, no se escatima en calidad. Son dos productos distintos, pero jugamos con valores muy similares, ¿no? Qué interesante este paralelo, un auto súper de lujo, etc., pero le encontraste el punto en común. Genial. Oye, me encantó esto último, esta historia donde la casualidad. Pero fíjate lo que hablábamos antes, ¿no? Porque ahora, como decía Steve Jobs, es muy fácil unir los puntos, ¿no? Pero claro, cuando tienes todavía el negocio por delante y de pronto se te habla de la posibilidad, por ejemplo, de entrar a un retail medio masivo, ¿no? Y piensas en tu propósito y lo rechazas, ¿no? Y hay dudas incluso, pues caray, nos hemos perdido de vender, no sé, 2.000 botellas de una, ¿no? Y lo rechazas, ¿no? Y después insistes en el mercado que te has imaginado y en esto, y hasta que llega el premio, ¿no? Hasta que por esa exclusividad, por esa cosa en la que has insistido, se da esto, ¿no? Que es una historia lindísima la que acabas de contar, ¿no? Buenísimo, me encantó. Y tienes un punto, ¿eh? O sea, de pronto sí hay como que... O sea, al final creo que algo que tienen los fundadores es que tienen una visión sobre lo que han creado, ¿no? Uh-huh. Y a veces es complicado que las personas sigan esa visión, pueden comprenderla, pero juegan en otros valores, ¿no? En el caso, por ejemplo, nos han pasado situaciones similares, ¿no? Donde alguno de nuestros inversionistas nos ha dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no creamos una marca masiva, ¿no? Y ha sido una serie de tira y afloja donde les digo, no, porque la visión Santo de Piedra es esta, somos una marca de lujo, lo estamos haciendo bien. A lo mejor sí, los volúmenes son menores, pero nuestros márgenes son mayores. Y estamos bien. Entrar al mercado masivo, por ejemplo, sería como, vamos a tener que acelerar procesos, entrar a otro tipo de economía de escala, de costos, una manera distinta de vender que no va con la marca, ¿no? Entonces, claro, creo que al final sí ha habido mucho esa negociación y, por fortuna, pues mis inversionistas han creído, ¿no? En la visión y vamos bien, ¿no? Es decir, cuando les comuniqué para quién íbamos a trabajar, en qué fiesta íbamos a participar, etcétera, etcétera, fue un golazo, ¿no? Claro. Sí, íbamos por ese camino. Y ahorita que estamos en un due diligence con un fondo que posee algunas de las marcas de lujo más importantes del mundo, creo que como que están diciendo, sí, tal vez estás muy loco, David, pero creo que tienes un punto hacia donde estás dirigiendo esto. Porque digamos el poseedor de las marcas de lujo más icónicas del mundo ya nos echó el ojo, ¿no? Como que hay algo que le gustó, ¿no? No, entonces, totalmente. Es cierto instinto. Y te digo, digamos, a través de este tipo de pasos, o sea, 12.000 botellas en un momento van a parecer una cosa muy chiquita, ¿no? Porque realmente, mira, yo hice un estudio muy rápido, ¿no? Una vez que estaba haciendo también
un documental sobre pisco, ¿no? Ya sabes, ya debes conocer más o menos la idiosincrasia peruana porque has estado yendo y viniendo, ¿no? Y nosotros nos peleamos con los chilenos por el pisco, ¿no? Y porque creo que ese es un tema que ya lo vamos a hablar en cuanto a cómo somos en Latam, ¿no? Y estamos hablando de un intercambio de, creo que algo de 10, 12 millones de dólares al año de producto, ¿no? Y cuando tú miras a Francia, por ejemplo, con su coñac, que es igual, es un brandy, que quiere decir que es un destilado de uva, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de millones, ¿no? Entonces tú dices, nos estamos peleando acá por un mercado minúsculo, cuando en realidad deberíamos preocuparnos en contar la historia y en salir como lo estás haciendo tú, porque fíjate los pasos que tú estás dando, ¿no? Y cómo has ido siendo cuidadoso sobre todo con el mercado para mantenerte exclusivo, ¿no? Con un precio alto, etcétera. Me parece interesantísimo, brillante. Yo creo que todos podemos aprender en Latam de lo que tú estás haciendo a nivel de agregar valor, ¿no? Porque definitivamente ya lo has dicho, eres una operación todavía pequeña, pero el sueño es gigante, ¿no? Sí. Y además estás muy cerca, me refiero, porque ya estás, o sea, ya te están mirando, ¿no? Y eso me parece potentísimo. La cosa es cómo lo vas a escalar a nivel de producto, porque igual sigue siendo muy artesanal y muy difícil de hacer. ¿Hay retos en ese sentido? Sí. ¿Tenemos margen para escalar en ese sentido? Y ahí entra mucho también la experiencia que ya tienen estos posibles nuevos aliados institucionales, ¿no? Claro. Que es de lo que buscamos, ¿no? Ese conocimiento y esa experiencia. Claro. Bueno, y para ir terminando un poco, porque me has contado, a mí sí me interesa mucho el tema de Latam, ¿no? O sea, entender por qué no tenemos más negocios así, por qué sobre todo en nuestros grandes negocios no tenemos ese mismo espíritu, ¿no? Yo siempre me quejo de que somos como productores de commodities y todos nuestros grandes negocios están en esas ligas, ¿no? Son seguro los primeros exportadores de cobre, no sé, harina de pescado, etcétera, estas cosas que son commodities, ¿no? Y cómo no sé por qué falta un poco este espíritu. ¿Tienes alguna teoría o piensas Sí. Sí, tengo una teoría. A ver. Tuve la fortuna de ser becado por la Universidad de Berkeley. Fui de un fellowship que se llamaba Innovation for Equality, en el cual salimos con un proyecto, pero también analizábamos mucho de las problemáticas de nuestros países de origen. Y creo que México, en general en Latinoamérica, somos muy parecidos en muchas cosas, ¿no? Somos más parecidos de lo que creemos, culturalmente. Y creo que muchos de los problemas que tenemos en buena medida son por nuestros sistemas políticos. Es un gran factor, honestamente. No quiero entrar en detalles porque uno tiene susceptibilidades, pero los factores políticos son importantes, sí. Somos los inventores del populismo, que ahora está tan de moda. No sé si los inventores, pero de hecho hemos llevado el populismo a niveles que en ningún otro lugar nos han llevado. Sí, parece que no aprendemos. Hay un componente político, sí, pero creo que también hay otros factores, ¿no? Algo de lo que nosotros entendíamos en ese fellowship es que hay barreras de acceso a siguientes cadenas, a siguientes eslabones dentro de las cadenas de valor, ¿no? Es decir, puedes tener un gran producto, pero si no tienes conocimiento de cómo hacer una negociación para exportar, va a ser complicado, porque hablan de idiomas muy específicos, hablas de Incoterms, hablas de periodos de pago, hay una barrera de entrada ahí. Hay barreras de entrada en cuanto al financiamiento, ¿no? En muchos factores, es otro de los grandes factores. Hay barreras de entrada en financiamiento, barreras de entrada, digamos, en conocimientos, en conexiones, que se van construyendo, pero hay barreras de entrada que son de pronto difíciles de romper. Y creo que en Perú lo están haciendo muy bien, ¿no? Promocionando, por ejemplo, la marca Perú, ¿no? Nuestra cultura como un producto, que creo que
al menos en México y por lo que me he dado cuenta en algunos países de la TAM, nuestros sistemas nos han formado como con cierto recelo a lo que hay afuera, ¿no? Y como que tratamos de cerrarnos y creo que eso es lo opuesto a lo que deberíamos hacer, ¿no? Y como que vemos la cultura como algo, nuestra cultura en general, que por ejemplo le puedes preguntar a un pez cómo está el agua y el pez te va a preguntar cuál agua, ¿no? A ese sentido me refiero a la cultura, ¿no? La cultura en la que estamos inmersos, creo que la podríamos explotar más, ¿no? Sí, como totalmente. un producto que a los mercados les interesa, ¿no? Algo que me pasa, por ejemplo, muy seguido, en Reino Unido todo el tiempo me dicen, México está en Sudamérica, ¿no? Digo, no, a ver, técnicamente estamos en Norteamérica, pero sí somos... Hay mucha sed de conocimiento y entender nuestra cultura, que creo que podríamos explotar mejor a través de nuestros productos, ¿no? Uno de Fíjate cómo regresamos al mismo. Un vino allí en el sur de Perú, ¿no? Eventualmente creo que la vida me llevará ahí, pero creo que quizás en lugar de estarnos cerrando a nuestros propios mercados o a conflictos, no me vayas a odiar, pero a lo mejor como ese conflicto, tenemos clientes chilenos, por ejemplo, ¿no? Chile es uno de nuestros mercados. Como este conflicto del pisco, etcétera, etcétera, creo que podríamos enfocarnos a, ¿sabes qué? Por aquí quizás no se van a mover las cosas, vámonos a crear marca Perú, pisco en Europa o en tal mercado, en Estados Unidos, a donde lo quieran dirigir, ¿no? En lugar de enfocar esfuerzos a una pelea, ¿no? 100%. Mira, un poco en la línea de todo lo que acabas de redondear, hace poco estaba conversando con un gringo sobre estos temas, justamente mi video anterior sobre un whisky peruano, ¿no? Y el gringo me contaba que que a él le llamaba un poco la atención de Latinoamérica era que nosotros siempre, o sea, vivíamos esta como cultura de la escasez, ¿no? O sea, ellos en general, donde llegan, dicen, acá hay esta idea y la podemos hacer crecer, ¿no? Nosotros solemos decir, esto es lo que hay y quiero agarrar mi parte, ¿no? No pensamos en crecer un mercado, por ejemplo, a punta de innovación o de cambios, sino más bien en a ver qué es lo que hay y yo puedo agarrar mi parte haciendo esto. Entonces siempre nos quedamos como chiquitos, ¿no? O sea, es como lo de la escasez que tú estás usando para hacer valer tu producto, pero tenemos la escasez interna, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos trae hasta acá. Y es algo que yo por lo menos he encontrado transversalmente en toda la TAM. Y creo que también, para no quedarnos con ese mal sabor de boca, las generaciones como la tuya y más abajo todavía tienen otra actitud, ¿no? Este boom de las startups que hay en la TAM es porque al final toda esta gente joven entendió que hay que compartir, que hay que, digamos, cuando tienes una buena idea, juntar un equipo de gente y ver cómo lo haces crecer, y sales allá y te animas y pides plata y la haces y mira, tenemos Rappi, tenemos Mercado Libre y empiezan a aparecer un montón de startups que dicen, oye, no tenemos nada que envidiarle a los gringos, por ejemplo, o a otros mercados que son muchísimo más ricos, y podemos hacerlo también, ¿no? Y bueno, a mí me gustan los casos como el tuyo, ¿no? Porque una empresa chiquita, digamos, que está teniendo ya este perfil, ¿no? Y este éxito. Te felicito, realmente está buenísimo, ¿no? Gracias. Y no sé qué digamos, te hubieras cambiado, hubieras preferido, yo sé que el producto salió de tu propia cultura y todo, pero en cuanto a todo lo demás, ¿te hubieras cambiado para emprender, no sé, en Silicon Valley o en alguno de esos sitios típicos de emprendimiento? Creo que no.
Probablemente en Latam sí, tengo un cariño muy especial por Perú y por Brasil. Probablemente si no hubiera aprendido con el mezcal y quizás la vida más adelante me lleve ahí, pero el pisco me gusta mucho. Ojalá la vida me lleve eventualmente a hacer algo ahí en Perú. No, pero me refiero, antes dijimos y estamos de acuerdo en que la TAM es todo lo mismo. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo que realmente lo entendamos y nos convertamos en los Estados Unidos de Sudamérica, por lo menos a nivel como de clúster de negocios, ¿no? De hecho, creo que en ese sentido ya lo estamos haciendo. Mira tú, desde México bajas a Perú. O sea, México es el lugar donde se están moviendo las inversiones, donde hay los VCs más importantes y tú consigues la plata en Perú. O sea, y todos los peruanos dicen, ay, si estuviera en México otra cosa sería. No, o sea, ya somos toda una mezcla, ¿no? Y eso está bueno. A lo que me refiero comparando con emprender en esos lugares donde el emprendimiento ya es una marca, como Silicon Valley, ¿no? Como Nueva York, como Miami ahora, ¿no? donde están todos los inversionistas, donde hay una cultura de invertir, porque eso es lo que nos falta un poco en la TAM, ¿no? O sea, sí, creo que estás mencionando un punto. No sé específicamente en alguna ciudad. Me gusta mucho Nueva York, por ejemplo. A lo mejor sería como, mi ciudad sería Nueva York, pero creo que lo que sí tienen estos países más desarrollados, Reino Unido, Santa Fe también tiene un poco de capital de Reino Unido, tenemos capital británico también, es que los sistemas están estructurados para fomentar ese tipo de emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido abres una compañía con $1 y el Companies House lo abres rapidísimo. El HMRC, el sistema de impuestos del gobierno británico, tiene esquemas que fomentan la inversión, haciendo que lo que inviertan en cierto periodo de tiempo los inversionistas sea deducible de impuestos hasta cierto porcentaje. Hay todo un ecosistema, ¿no? Quizás por ese sentido es una de las grandes diferencias, ¿no? Con regiones en desarrollo, y quizás solo por eso podría en algún momento haber pensado en esas grandes ventajas, ¿no? No sé, me viene a la cabeza este libro de Daron Acemoglu de ¿Por qué fracasan los países? Y en buena medida hablan como de estos sistemas, ¿no? Donde no hay piso parejo siempre. Y si analizamos los países que tienen más éxito económico, en general hay piso parejo, son economías menos extractivas y que fomentan como este círculo virtuoso donde, ¿sabes qué? Si voy a invertir, si lo pierdo al menos deduje impuestos, ¿no? Entonces hay todo un sistema que fomenta los emprendimientos. Quizás solo por eso pensaría en otros países, ¿no? Pero sí. Pero estoy feliz de México, ¿eh? Mira qué interesante, recién hago un link. No sabía, por ejemplo, esa cosa técnica que acabas de decir, o sea, que si pierdes una inversión al menos deduces impuestos, ¿no? Pero en general ahí, por ejemplo, hay otro tema que es totalmente, si quieres, social o emocional, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero el hecho de que cuando tú fracasas en Latinoamérica, en general te entierran, ¿no? Cuando en esos mercados donde hay una cultura de emprendimiento, casi son medallas que te cuelgan, ¿no? O sea, fracasaste, ok, bueno, pasa la página, ¿no? Y qué bueno que tienes toda esa experiencia, ahora ya sabrás que, ¿no? En cambio acá, no, es una bestia porque fracasó, ¿no? Tachado para cualquier cosa. Entonces, es un tema cultural, es un tema, como digo, que afecta a las emociones, porque al final, obviamente que te da más miedo emprender o arriesgar si es que, la pena puede ser morir, digamos, para el mundo de los negocios, ¿no? Sí. ¿No? Pero entonces, esas son cositas que sí cambian, pero claro, por otro lado, hay tanto por hacer, ¿no? Y eso es lo rico, ¿no? Esto que descubriste tú, por ejemplo, imagínate, o sea, cualquiera te podría haber dicho, uy, mezcales, está lleno, ¿no? Y tú encontraste tu nichito, ¿no? Sí. Imagínate, pues, con tantas otras cosas que tenemos en
nuestra cultura, ¿no? Que ahora se empieza a valorizar y todo, me parece genial. ¿Algo que quieras agregar, David? Pues no, Roberto, muchas gracias por tu tiempo, encantado de haber conversado contigo. A mí también me ha encantado, me parece que tienes una historia genial, o sea, la historia tuya y la historia de tu producto y de tu empresa, o sea, la verdad que te felicito, me ha encantado. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme un comentario, denle un like y compártanlo si les parece que podemos contribuir a hacer de LATAM una mejor región para hacer negocios. Nos vemos. Chao.